Bueno, vamos a seguir avanzando con la combinatoria y lo siguiente que vamos a ver son lo que llamaremos variaciones con repetición. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que tenemos los números 3, 5, 9, 4 y 2 y me preguntan cuántos números de dos cifras se pueden formar de manera que solo entren estos. Es decir, son números, todos los números de dos cifras que yo pueda formar con estas cifras que hay aquí escritas. Entonces me hago las 4 preguntas que os había indicado en el vídeo de las variaciones. Lo primero, ¿cuántos elementos tengo para utilizar? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos. ¿Cuántos tengo que coger cada vez? Pues tengo que coger 2. Me piden números de dos cifras, pues tengo que coger 2 elementos cada vez. La tercera pregunta es, ¿se importa el orden? Pues sí, sí importa. Si cojo el 22... Perdón, sí que importa el orden. Por ejemplo, si cojo el 23 es diferente de si cojo el 32. O si cojo el 95, pues es diferente del 59. Luego sí que importa el orden. Si cambio el orden, lo cuento como número diferente. Por lo tanto, sí que importa el orden. Y la última pregunta es si se pueden repetir. Fijaos el planteamiento que me han hecho del problema. En el problema, cuando me lo cuentan, es muy importante decir lo que cuentan. Me están diciendo que forme números de dos cifras con estas cifras, que no entre ninguna más. Luego no me están quitando los números 22 o 99 o 44. Esos sí que entran, es decir, sí que se pueden repetir, sí que están formados por estas cifras. Entonces, tal y como me han planteado el problema, sí que entran estos números. Por lo tanto, la cuarta pregunta de si los números se pueden repetir es sí, sí que puede haber repetición. Pues en este caso las 3 primeras preguntas son como en las variaciones. Lo que pasa es que en la cuarta, a la pregunta de si un elemento se puede repetir, en la selección que yo haga, la respuesta es sí. Pues en este caso se tratará de variaciones con repetición de 5 elementos tomados de 2 en 2. Y la fórmula es 5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 5 al cuadrado, 25. Luego la respuesta, que cuántos números de dos cifras puedo formar con estas cifras, es decir, sin que entre ninguna que no sea de estas, son 25 números. ¿De acuerdo? Es decir, es igual que en las variaciones, únicamente que se permite que en la selección que yo haga se repitan elementos. ¿Eso qué me lo da? Pues el planteamiento que me hagan del problema, como me lo estén contando. Ahí implícitamente, al decirme que lo único que pedían era que no entrasen otros números diferentes de los que hay aquí, pues el 22 se suponía que estaba permitido, o el 99, o el 44. Por lo tanto, sí podía haber repetición, y en vez de ser las variaciones ordinarias que hemos visto antes, serían las variaciones con repetición, que tienen esta fórmula. Si son de 5 elementos tomados de 2 en 2, la fórmula es 5 al cuadrado, que en este caso es 25. Vamos viendo otro ejemplo. Imaginaos que tenemos 4 colores, azul, amarillo, rojo y verde, y me dicen que tengo que diseñar banderas. Banderas tricolores, eso ya me lo dicen. Banderas tricolores. Aquí he hecho un esquema de cómo sería una bandera tricolor. Y me preguntan cuántas banderas diferentes puedo diseñar con estos colores que me han dado. Bueno, vamos a ir respondiendo las preguntas. Primera pregunta, ¿cuántos elementos tengo yo para hacer banderas? Pues tengo 1, 2, 3 y 4. Azul, amarillo, rojo y verde. Luego, la respuesta a la primera pregunta es 4. ¿Cuántos tengo que coger cada vez? Pues tengo que coger 3, porque como tengo que hacer una bandera tricolor, tengo que colocar cada uno en los casilleros. La tercera pregunta, ¿importa el orden? ¿Es lo mismo una bandera que tiene rojo arriba, azul en el medio y verde abajo que una bandera que tiene azul arriba, rojo en el medio y verde abajo? Pues no. En cuanto cambio el orden, cambia la bandera. Luego sí que importa el orden. Y la cuarta pregunta es si se pueden repetir. Pues como no me han dicho nada, sí que puedo hacer una bandera que sea, por ejemplo, azul, amarilla, azul. O como la española, rojo, amarillo, rojo. Es decir, los elementos que yo coja sí que se pueden repetir en cada selección que yo haga. Por lo tanto, sería un caso como el anterior, de variaciones con repetición, esta vez de 4 elementos porque tenía 4 colores para elegir, tomados de 3 en 3 porque cada vez tengo que decir 3 colores, que puede ser repetido, puede ser rojo, rojo, verde.
pero son 3 colores. Es una selección de 3. Luego sería variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3. Como hemos visto en el ejemplo anterior, la fórmula sería 4 elevado a la 3, que en este caso son 64 banderas diferentes. Vamos a ver un caso particular de las variaciones ordinarias que se llaman permutaciones. Y es un caso en el que el conjunto de elementos que yo tengo para elegir en total coincide con los elementos que yo elijo en cada selección. Entonces, imaginaos que hay 3 alumnos que... Tres alumnos que han llegado a la final de una competición, por ejemplo, Óscar, Mario y Laura, han llegado a la final y yo quiero saber cuántos podios diferentes pueden hacer estos 3 alumnos. Bueno, pues me doy cuenta, uno que es que Óscar sea el primero, Mario el segundo y Laura la tercera. Otro sería, por ejemplo, es decir, la tercera Laura. Vamos a organizar bien. O bueno, podría ser que Laura fuera la primera, Óscar segundo, Mario el tercero y las diferentes posibilidades que haya. Entonces, me voy a hacer las preguntas de rigor. La primera pregunta es, ¿cuántos elementos tengo para elegir en cada podio? Pues tengo 3. Son los 3 finalistas. La segunda es, ¿cuántos tengo que elegir cada vez? Pues para cada podio tengo que elegir esos mismos 3. La tercera pregunta es, ¿importa el orden? Lógicamente, no es el mismo podio, Óscar primero, Mario segundo y Laura tercero, que Laura primera, Óscar segundo y Mario tercero. Luego sí importa el orden. Y la cuarta pregunta, ¿se pueden repetir? ¿Puede ser Óscar primero, Óscar segundo y Mario tercero? ¿O Laura primera, Laura segunda y Laura tercera? Pues aquí no. Es decir, he contestado lo mismo que las variaciones a las 3 primeras preguntas. El conjunto de elementos donde tengo que elegir, los que elijo cada vez y que sí importa el orden. Lo que pasa es que la particularidad en este caso es que el conjunto donde yo elijo y los elementos que elijo tienen el mismo cardinal, es decir, son los mismos. Tengo un conjunto de 3 y cada vez elijo 3 elementos. Pues, lógicamente, si pensamos un poco, si tengo un conjunto de 3, es decir, Óscar, Mario y Laura, y en cada podio entran los 3, la única diferencia que hay entre un podio y otro es el orden en el que se coloca, porque las personas son siempre las mismas. Bueno, pues este caso, en el que el conjunto donde yo elijo es el mismo que el conjunto que yo saco y que por lo tanto solo importa el orden, la única variante que puedo meter es el orden en el que los pongo, se llaman permutaciones. Y en este caso serían permutaciones de 3 elementos. ¿Por qué no pongo 2 números? Porque el conjunto donde elijo, que sería el primer número, y el conjunto que saco, que sería el segundo, tienen el mismo número de elementos. Son 3, 3. Pues pondría permutaciones de 3 elementos. Y la fórmula para saber cuántos son sería lo que llamaremos 3 y con un signo de exclamación detrás. Esto se llama 3 factorial. Está el símbolo incluso en las calculadoras. ¿Qué significa 3 factorial? Significa contar del 3 para abajo descendientemente hasta llegar al 1 y multiplicar. Es decir, en este caso 3 por 2 y por 1. Es decir, un 3 y un signo de exclamación después, que se lee 3 factorial, es el producto de los términos, los números enteros hasta llegar al 1 descendiendo desde el 3. En este caso 3 por 2 por 1, que serían 6. Luego podemos decir que habrá 6 podios diferentes con Óscar, Mario y Laura como finalistas. Vamos a ver otro ejemplo de permutaciones.